Buenas tardes, amigos del canal. Vamos a empezar a tratar otro tema, vigas de gran altura. Lo vamos a dividir en dos videos. Este es más corto, la parte A sería la introducción al tema y la parte B donde nos enfocaremos en cómo diseñar los elementos. Nosotros repasando algunos conceptos que quizás hablamos en alguno de los videos de proyecto o conceptos o criterios de proyecto. En general, cuando diseñamos una estructura de hormigón armado, ¿qué realizamos primero? El análisis de los esfuerzos, momentos flectores, esfuerzos de corte, axiles, en forma continua a lo largo de toda la estructura. ¿Sí? Modelamos espacialmente la estructura y nos devuelve el software las solicitaciones en los elementos componentes, columnas, vigas, tensores, etc. Para diseñar o verificar los elementos como vigas, losas o columnas, ¿cómo lo realizamos? En forma discreta, por secciones, en las secciones críticas. Ahora bien, esto que es el procedimiento habitual, o lo pasamos a un postprocesador que lo realice, ¿sí? No necesariamente lo hacemos manual, hoy en día lo más frecuente es justamente eso. El riesgo de realizar el diseño o verificación por un procedimiento discreto de secciones y no continuo consiste en que podemos considerar en forma errónea el camino de las cargas y por tanto no cubrir adecuadamente algunas secciones que son críticas, donde aparecen tracciones no contempladas. Esto puede presentarse y se presenta en las zonas denominadas en particular D. Ejemplo, ya lo vimos en la clase de proyecto. Este es un edificio que sobrevuela sobre la línea de frente y la columna de los niveles superiores está a un nivel sobre la vereda misma. En el piso del nivel de transición, donde está marcado con la flecha en rojo, hay una columna de sección variable, como vemos en el corte. Ese elemento, esa columna de sección variable, si la modelamos como un elemento barra, no nos va a representar lo que está pasando efectivamente. Ese elemento se va a comportar de otra manera, como vamos a estudiarlo ahora, y un modelo más adecuado sería como bielas y tensores, como el que tenemos dibujado en dos, representando la trayectoria de las cargas, el camino de las cargas y luego representando ese camino mediante zonas traccionadas y zonas comprimidas. Otra situación frecuente es el apeo de columnas sobre vigas. En la zona donde la columna apea sobre la misma viga, hay una zona afectada, que es del orden de 2 veces la altura de la viga, en la cual no se van a cumplir las hipótesis de Bernoulli-Navier de mantenimiento de las secciones planas y por ende el enfoque seccional no es el más adecuado. No es el más adecuado. Habría que hacer un enfoque según el método de bielas y tensores. En vigas esbeltas, en el estudio de vigas esbeltas solicitadas a flexión simple, videos que ya hemos visto, se supuso el mantenimiento de las secciones planas luego de haber actuado las solicitaciones, hipótesis conocida de Bernoulli-Navier. Si observamos una viga esbelta simplemente apoyada y con una carga uniforme, la presencia de las reacciones de apoyo en las zonas cercanas al mismo hace que las tensiones normales al eje de la viga sigma i no sean nulas en esa zona, como vemos en el dibujo de la derecha. ¿Qué consecuencia trae esto? Que en esta zona no se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier y lo mismo ocurre en las cercanías de cargas aplicadas concentradas. Según el principio de Saint-Venant, el efecto perturbador localizado de una carga concentrada se difunde y desaparece a una distancia del orden de la mayor altura de la sección a partir de la carga aplicada. O sea, si la viga tiene una altura h, la zona afectada sería una extensión h. Hay una aclaración que haremos más adelante cuando veamos el tema de bielas y tensores con respecto a que si es una viga placa y tiene un ancho B mayor que h, la extensión de la zona perturbada sería B y no h. Bueno, abajo vemos una viga con una carga concentrada. Entonces las zonas ahora afectadas
son las dos de apoyo y la zona cercana a la viga aplicada en una extensión de H. Es decir, repensemos esta viga de abajo. Si esta viga, la longitud de L, es igual o menor que 4H, no queda ninguna zona en blanco. Toda es una zona perturbada. En ninguna sección se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier. A modo de ejemplo, aplicaba una carga concentrada sobre un elemento en la sección AA original, plana antes de aplicar la carga, pasa a la sección A'', que no se mantiene plana. Ese efecto perturbador desaparece a una distancia, como dijimos, del orden de la altura de la pieza, y entonces a esa distancia una sección original B plana se desplaza paralelamente a sí mismo, porque es una carga F de compresión, a B', plana. Se regulariza el flujo de tensiones a una distancia h. Esto lo vimos cuando vimos el tema de cargas concentradas. Entonces el principio de Saint-Venant establece que una perturbación aplicada en sistemas estáticamente equivalentes produce aproximadamente los mismos efectos a una distancia suficientemente alejada de la zona de aplicación de la misma. La longitud de la zona perturbada o zona llamada de discontinuidad puede considerarse igual a la altura total h del elemento a cada lado de la misma. Bueno, y vemos la situación para una carga no concentrada con una cierta distribución y con una distribución menor sobre la superficie, donde el efecto de la difusión de las isostáticas de compresión se acentúa más. Habíamos estudiado en cargas concentradas que en esa zona en particular surgían tracciones de hundimiento horizontales y cómo evaluarlas. Por tanto, para ciertas condiciones de carga y apoyos, las hipótesis de Bernoulli-Navier no se van a cumplir en ninguna de las secciones de la pieza. Por ejemplo, en una viga simplemente apoyada con una carga uniforme de altura h y longitud 2h, ninguna de las secciones se cumple dicha hipótesis. En la ménsula corta, que también estudiamos, ya vimos que en toda la zona rayada, en una extensión H2 y H1 hacia arriba, no se cumplían las hipótesis de Bernoulli-Navier. Estos tipos estructurales los solemos denominar vigas de gran altura en el primer caso y en el segundo caso ménsula corta, que ya también lo estudiamos. Las zonas en una pieza en las que no se verifique las hipótesis de mantenimiento de secciones planas se denominan zonas D, por disturber o perturbadas. Las discontinuidades pueden tener, como habíamos evaluado en su momento, dos diferentes orígenes. Discontinuidades en función de la carga, cargas concentradas, o discontinuidades en función de la geometría, nudos de pórticos, huecos en vigas. Ambas situaciones o combinadas generan las denominadas zonas D. Acá tenemos situaciones en las cuales la geometría genera esas discontinuidades. El cambio brusco de espesor de una losa o viga, una viga con un hueco, en la zona del nudo de la unión viga con columna, o en la zona de vinculación de una columna con una base. Acá hay un planteo general en donde en gris están todas las zonas perturbadas y en blanco las zonas B, en donde sí se cumplen las hipótesis que estudiamos en flexión de Bernoulli-Navier, en flexión simple y en flexión compuesta. Entonces, esto nos puede llamar la atención. La verdad que hay no zonas muy pequeñas, sino zonas relativamente importantes afectadas. Sí, exactamente, eso es lo que ocurre. Entonces tenemos que ser criteriosos para estudiar esas zonas. A veces hay métodos simplificados para abordarlas, como vamos a plantear en el enfoque que le vamos a dar a vigas de gran altura, en la parte del video B. Y a veces hay que recurrir a estudios más adecuados y realistas, como por ejemplo es el enfoque del método de bielas y tensores, que tiene un cierto grado de complejidad hasta que uno tiene un cierto entrenamiento en la aplicación del mismo. La definición de los textos clásicos de hormigón respecto de una viga de gran altura, para una pieza simplemente apoyada, sería aquella que la luz es igual o menor que 2 veces su altura. Como acabamos de ver, no siempre es apropiada. En el dibujo de abajo lo vemos. Una viga con una carga concentrada en el centro, de longitud igual a 4 veces h, toda la pieza es zona perturbada, es decir, esa definición no es correcta.
hay que considerar para la definición las características geométricas y el sistema también de carga aplicado. Considerando el sistema de cargas bajo una carga concentrada en el centro de la luz, entonces la viga del dibujo podríamos definirla en su totalidad como una viga de gran altura. ¿Sí? Tenemos acá una estructura en donde se presentan elementos con estas características. Las vigas de gran altura surgen muchas veces como elementos de transición entre columnas de niveles superiores a plantas inferiores, en edificios elevados, donde hay espacios libres amplios por requerimientos de arquitectura. También surge en la zona de tanques o depósitos en los niveles superiores. Por ejemplo, en tanques de agua prismáticos, por las relaciones de lados, en general los tabiques B, A y C, todos los tabiques se comportan como vigas de gran altura. Eso lo vimos en tanques prismáticos. En ese caso, cuando son vigas de gran altura, si hacemos un análisis elástico de tensiones, observaremos que en el corte, en el centro de la luz, en lugar de tener el diagrama elástico de tensiones triangular, donde a mitad de la altura teníamos tensiones nulas, arriba teníamos un triángulo con tensiones máximas de compresión y abajo una máxima de tracción iguales, lo que observamos es lo que vemos. El eje neutro desciende, gran parte de la zona superior está comprimida y la zona inferior traccionada tiene una magnitud bastante superior a la zona de compresiones máximas. Aún en estado 1, la variación de tensiones no es lineal. Más de la mitad de la altura de la viga se observan esfuerzos de compresión, la magnitud de las tensiones de tracción en la fibra inferior es bastante superior a la máxima de compresión, y esto, como mencionamos, a diferencia de lo que ocurriría con una viga esbelta donde la variación de tensiones sería lineal y las magnitudes iguales. Zona inferior traccionada, zona superior comprimida. Al analizar las isostáticas es evidente que las secciones no se conservan planas, las deformaciones originadas por las fuerzas cortantes son comparables a aquellas deformaciones que origina la flexión. Las isostáticas de tracción son líneas llenas, las isostáticas de compresión son líneas punteadas. Se transmiten de la carga, tienden a dirigirse hacia el apoyo. Por otro lado, podemos observar que la magnitud del esfuerzo de tracción es prácticamente constante en todo el tramo hasta los apoyos. Entonces, no debemos cortar barras, la armadura de flexión, y tener mucho cuidado con el diseño de los anclajes sobre los apoyos. Porque como la tracción es constante hasta los apoyos, hasta el eje del apoyo, a partir del eje del apoyo tenemos que lograr la longitud de anclaje adecuada. Si repasan, vimos un video de longitudes de anclaje. La ubicación de las cargas también define el patrón de las líneas isostáticas. No es lo mismo cargas aplicadas en la cara superior, como vimos, que en la cara inferior, donde las isostáticas de tracción serían línea llena y las de compresión línea punteada. Las tensiones de tracción en este caso tienen una inclinación importante y se extienden en casi toda la altura de la viga, y por lo tanto esto va a requerir de un estudio y de una armadura de suspensión para transmitir las cargas de la cara inferior a la cara superior de la viga y de ahí por las isostáticas de compresión transmitirlas hacia los apoyos. Armadura de suspensión. Como tipos de rotura, incrementando paulatinamente la magnitud de la carga distribuida superior en la viga, pueden fallar por diferentes causas. Por ejemplo, si la armadura de flexión es muy baja, tiene una rotura muy dúctil, pero es mayor a una mínima, donde esa armadura entra generosamente en fluencia, en el escalón de fluencia, y se produce el esquema de fisuras que vemos de la viga de gran altura del ensayo. Arriba y a la derecha vemos el modelo equivalente de bielitas en línea punteada y tensores en línea llena, que podría representar el esquema de una carga uniforme. Entonces, dado que los esfuerzos de tracción son prácticamente constantes hasta los apoyos, pueden fallar la unión de la biela comprimida con el tensor en ese nudo
a partir de ahí la armadura no tiene una longitud de anclaje, adecuada en el apoyo. Otra situación a presentarse es si las vigas de gran altura tienen almas delgadas y las cargas son importantes, esas bielas comprimidas marcadas en línea punteada pueden hacer que fallen las diagonales comprimidas del hormigón por compresión cerca de los apoyos. Los esfuerzos de compresión sobre los apoyos pueden también generar el aplastamiento del hormigón en esas zonas, donde coinciden la biela comprimida con la reacción de apoyo. Entonces falla por fluencia de las armaduras, falla por hormigón comprimido en la zona superior, menos frecuente, y falla por las bielas comprimidas. Son 3 tipos posibles de fallas. Para el análisis de vigas de gran altura podemos considerar 2 situaciones: analizar la viga en estado 1 como un sólido continuo o analizar la viga en estado 2 fisurada como un material discontinuo. En el primer caso, el análisis tensional lo podemos realizar de distintas formas, abordarlo de diferentes maneras: por la teoría de elasticidad, con la hipótesis de estados planos de tensiones. La función de Airy permite obtener una solución analítica del problema para ciertos casos simples. Eso lo habrán visto ustedes en las materias de elasticidad. Mediante métodos numéricos, por ejemplo con elementos finitos, permite analizar elementos con diversas configuraciones y cargas. En ambos casos planteamos un material con comportamiento elástico y lineal. Ambas situaciones A y B son el enfoque de la viga en estado 1, analizada como un sólido continuo. Bueno, con esto cerramos la introducción, que es más corta, es la presentación del tema, y en la parte B vamos a enfocarnos en cómo diseñar este tipo de elementos, considerando las cuestiones estructurales y también lo que dice el código ASI 318-2005 al respecto. Bueno, gracias por su atención y, como siempre les digo, si no se han suscrito, estaría bueno que lo hagan. Hasta dentro de unos días.